Bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Y es un tiempo donde agradecidos con Dios estamos en esta hermosa tarde porque nos ha permitido, ¿verdad? Casi ya terminar este día. Así que a cada uno de los que ya están con nosotros, ¿verdad? Que nos acompañan, le damos la bienvenida y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Comparta el video en esta tarde, ¿verdad? Porque Dios quiere hablar a nuestra vida. Todos los días Dios habla a nuestra vida. Y una palabra con la que quiero comenzar es que las experiencias de la vida, las experiencias de nuestra vida, era una palabra que Dios me daba aquí en el camino, pensando en la reflexión que te traigo hoy. Pensando, ¿verdad?, que las experiencias de nuestra vida son como un tesoro. Me decía el Señor, las experiencias de tu vida son un tesoro. Un tesoro que si lo valoramos, ¿verdad?, puede enriquecer a muchos. Esa es la palabra que Dios me daba ahorita camino acá a la iglesia, ¿verdad? Así que quédate con esa palabra, que tus experiencias, buenas o malas, ¿verdad?, son como un tesoro, que si tú lo cuidas, si tú lo valoras, si sacas de entre ese tesoro las joyas más preciosas, pueden enriquecer a otras personas. Así que en este día, tomados de la palabra de Dios, en esta noche, ¿verdad?, le damos gracias a Dios y quiero comenzar orando, pidiendo al Espíritu Santo que en esta noche sea ayudándonos, porque la palabra de Dios cuando habla a nuestra vida, primeramente a la que predica, a la que habla, es porque todavía Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Me daba cuenta que por más que tratamos todos los días, nuestra humanidad esta carne está muy viva, entonces siempre, ¿verdad?, volvemos muchas veces Dios nos saca y muchas veces como que volvemos a lo mismo. Y nuevamente Dios habla y otra vez ahí vamos otra vez. ¿Verdad? Son los afanes de la vida y me doy cuenta de que es siempre el corre de la vida, el estrés, la ansiedad, el afán, esa vida tan apresurada que llevamos tratando de ganarle a la vida, nos trae muchas veces esta ansiedad, esta preocupación, esta angustia de siempre, como esa pequeña angustia, ¿no? La Biblia lo llama afán, lo llama realmente afán, ¿verdad? Así que en este día vamos a orar. Padre de la gloria, en esta noche, bendito Rey, te damos la gloria y la honra primeramente a ti, amado Dios, primeramente por nuestra vida, por nuestra salud, por tu casa, por nuestros hermanos, por cada una de aquellas vidas, Señor, que en esta noche se conectan con nosotros. Señor, bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de nuestras familias, amigos, hermanos, a cada uno de aquellos, Señor, que en esta noche tengan la oportunidad, el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, los bendecimos, Dios, gracias por sus vidas. Gracias por aquellos que están, Señor, llenos de salud, llenos de gozo, de alegría, de paz, Señor. Y bendecimos la vida de aquellos declarando una palabra, Señor, de esperanza, de fortaleza, de ánimo, una palabra de esperanza y sobre todo de vida a través de tu palabra, Señor. Se las enviamos a aquellos, Señor, que están pasando situaciones difíciles. Padre, Señor amado, que quizás no encuentran la salida, no encuentran la puerta, Señor amado. Bendito Dios, en esta noche queremos ser de bendición para esas personas, Dios, a través de tu palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz, Señor amado. Es viva, Señor, porque produce en nosotros, Señor, bendito Dios, la vida que muchas veces nosotros perdemos, Señor, a través de los afanes, de las preocupaciones, de las enfermedades, de todas aquellas cosas, Señor, que nos asedian, Señor, en esta vida. Pero tu palabra nos enseña también, Padre amado, que en esta vida nosotros tendremos aflicciones, Padre, y muchas, dice tu palabra, Señor, pero que de todas ellas, Señor, tú nos librarás, Dios amado. Así que en esta noche, Padre, bendecimos la vida de aquellos, bendito Dios, que están en preocupación, que están en tristeza, que están desesperados, Señor. Bendito Dios, en esta noche declaramos que tu palabra, Señor, es la salida para aquellos, bendito Dios, que la están buscando, cualquiera que sea su necesidad. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando, bendito Dios, a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta noche, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que están preocupadas. Quizá el problema es muy grande, la enfermedad, o quizá eh, o es muy pequeña, pero quizá para ti es muy grande, es muy importante y no encuentras la salida.
Y, ¿sabe? Pensaba y decía, ¿verdad? Comenzaba con esta frase que Dios me dio en el camino, de que nuestras experiencias, a mí me gusta mucho hablar de las experiencias que he vivido, no solo um, desde que conozco a Dios, sino antes de conocer de Dios, ¿verdad? Lo que viví antes sin Dios y la diferencia de ahora que conozco a Dios, porque hay una gran diferencia, hay algo que definitivamente me doy cuenta de que con Dios en realidad el problema más grande, si nos tomamos de Dios, nos podemos dar cuenta de que realmente hay dos cosas que suceden. Una, si no tienes solución, no te preocupes, si no es de muerte. Mientras no sea de muerte, mientras digas, wow, mi vida depende de esto, o es mi vida la que está en juego, porque a ese punto solamente quedan dos cosas más que vamos para el otro, para entregarle cuentas a Dios, ¿verdad? Y lo único que nos queda, la única solución es ponernos a cuenta con Dios, pedirle perdón a Dios, siempre pedirle que Él nos reciba en su reino. Yo creo que esos son los momentos cuando hemos pasado de muerte. Lo único que le pedimos a Dios, a mí, por experiencia lo digo, en los momentos en que he pasado un momento donde he sentido, digamos, en peligro de muerte, lo único que me ha cruzado por la mente es pedirle perdón a Dios y pedirle que me perdone y que me dé la salvación eterna, ¿verdad? Y pedirle una vez más perdón porque en ese momento no es que vengan todos los pecados a nuestra mente, ¿verdad? Los que hemos cometido o los que quizás no le hemos pedido perdón, es simplemente como personas reconocemos que somos pecadores delante de Dios. Aún buscándole a Dios, aún tratando cada día de cambiar nuestra vida, luchamos por nuestras debilidades, luchamos por nuestras, aún nuestras pecados, ¿verdad? Que todavía viven en nosotros. Así que son dos cosas que pasan, pero cuando no es de muerte, cuando nos encontramos en esa situación, cualquier situación, por eso yo escuchaba antes y hay un dicho que dice, ¿verdad? Muchas personas este dicho, lo único que no tiene solución es la muerte. Ahí ya no hay solución. Pero después de todo eso, hay solución en esta vida. Aún viviendo en enfermedad, aún viviendo en cualquiera que sea nuestra circunstancia, siempre, siempre hay solución, ¿verdad? Y muchas veces lo único que requerimos es paz. Lo único que requerimos es tranquilidad. Lo único que requerimos es cambiar nuestro pensamiento para así nosotros poder tener una vida tranquila, una vida donde podamos ver muchas veces que la salida está ahí, cuál es la solución que quiere darnos Dios, ¿verdad? Y no ir más allá nuestros pensamientos, porque me di cuenta y pensando en que, bueno, le voy a contar un poquito de hoy de mi día, le voy a contar mi día, ¿verdad? Hoy en este día, ¿verdad? Bueno, me sentía súper cansada, que lo único que quería llegar a casa después del trabajo era relajarme un poquito, acostarme un poco. De verdad, hay días de esos, yo creo que usted ha pasado muchos días, nosotros todos los que trabajamos todos los días, nos damos cuenta que llegamos a casa y hay días de esos días que no solo hay que hacer del trabajo, hay que hacer de la casa, nuestros afanes, luego nuestras preocupaciones y todas aquellas cosas, nos cargamos y nos sentimos tan cansados, y más cuando todavía hay más trabajo, cuando sabemos que todavía hay cosas por hacer. Entonces me sentía muy cansada, yo lo único que quería llegar a la casa y descansar, eso era todo lo que quería. En ese momento lo único que sentía era eso. Y me acosté un rato y pensando en esto, yo dije, wow, qué tremendo es esto. Tengo tantísimas cosas por hacer, pero ahorita lo único que me importa, Señor, le decía, antes de que me quedara dormida un rato, le decía, Señor, pero yo sé que tengo tantas cosas que hacer, Señor, pero la verdad es que ahorita lo único que me interesa es descansar, solo quiero descansar un rato. Y verdad, y me quedé así pensando, dije, no me voy a preocupar por nada hablando, ¿no? Y siempre hablando con Dios. Y en eso cerré mis ojos, ¿verdad? Y sentí una tranquilidad, ay, qué rico estar en la cama, qué rico descansar, qué rico, no sentir esa preocupación que carga uno todo el día, a veces pensando en todas las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, me dijo, sin querer, era tanta mi tranquilidad que no pensaba dormirme, pero me quedé dormida. Un rato me quedé dormida, bien dormida, profundamente dormida. Tanto que lo único que me despertó fue el teléfono, fue un texto, me despertó y corriendo desperté al instante, así desperté y parecía que había dormido tantísimo tiempo y he dormido como 20 minutos. Y yo le dije, gracias Señor por este descanso,
por permitirme descansar, pero sobre todo por quitarme esa carga que traía de saber que tengo tantas cosas que hacer, Señor, y que hay tantas cosas que tengo que hacer, pero sobre todo, ¿verdad? Que no puedo hacer nada porque ahorita lo importante es ir a predicar tu palabra. Y le dije, Señor, y en ese instante me fui y busqué un versículo. Y quiero compartirte este versículo que yo creo que todo el mundo necesitamos entenderlo. Y te lo cuento de mi propia experiencia porque este es un tesoro tan rico, es un tesoro tan grande, tan preciado para mí, porque eso es algo que he logrado alcanzar a través de los años, a través de mis caídas, de mis levantadas, de mis desánimos, de mis debilidades, de mis fortalezas, de mis situaciones donde a veces he querido tirar la toalla, pero también cuando he sentido esa fuerza del Señor y levantarme una vez más y con más ánimo seguir, como ven ahorita tan relajada, ¿verdad? Así vengo muy relajada, ¿verdad? También el agua me refrescó, pero definitivamente antes un poquito, será una hora antes, estaba tan cansada. De verdad que son de esos días que te quieres tender y olvidarte que todo existe. Y este es un tesoro, ¿por qué? Porque yo creo que eso es lo que más necesitamos en cualquiera que sea nuestra circunstancia, sea una enfermedad muy grave o sea una enfermedad pequeña, sea una necesidad muy grande económica o sea una necesidad pequeña, o sea cualquier cosa que te pase, que te preocupe, cualquier cosa que te preocupe, realmente yo creo que en ese momento lo que más necesitamos y es lo que Dios nos quiere transmitir es la paz que nosotros necesitamos. Porque me di cuenta que cuando ya tenemos paz, muchas veces me da cuenta que cuando ya tenemos paz, cuando nos sentimos relajados, nos tranquilizamos y sobre todo los que nos tomamos siempre de la palabra de Dios, ¿verdad? Donde podemos ver que si aplicamos la palabra de Dios, resulta, ¿verdad? Trae un buen resultado. Entonces podemos entender de que realmente nos damos cuenta de que esto funciona, que Dios funciona, que con Dios todo es diferente, que con Dios todo hay solución y que si no la hay, simplemente lo que necesitamos es paz. Y a través de esa paz podemos, ¿verdad? Esperar en Dios, esperar tranquilamente, esperar pacientemente, como dice la palabra de Dios también. Así que en esta noche quiero compartirte un versículo y una pequeña reflexión, ¿ok? Y vámonos, y quiero hablarte de... Wow, ok, Proverbios... No, ay Señor Jesús. ¿Ya vio? Estoy tan relajada que se me olvidó. Perdóneme usted, bendito. Aquí la buscamos inmediatamente porque siempre los escribo aquí. Filipenses, ¿ok? Filipenses 4:6. Y vámonos a leer Filipenses 4:6. Comparte el video ahí con tu familia, con amigos, ¿verdad? Porque te aseguro que todos, es más, la mayoría necesitamos esta palabra. Y yo te la quiero compartir hoy. Así que vámonos a Filipenses 4 y quiero hablarte de lo que Dios da que nadie más da, ¿ok? Filipenses 4, versículo 5, versículo 4, 5 y 6. Te voy a comenzar desde el 4. El que Dios me da es el mismo de siempre. No estés afanada, no estés afanada. Señor, es cierto, no pasa nada. No se pierde nada. Decía mi abuela, más se perdió en la guerra. ¿Ok? Entonces, vamos a leer la palabra del Señor y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos, alegraos, descansad en el Señor, como lo quiera, regocijado. Usted sabe cuándo es ese regocijo, como eso usted sabe cuando un niño se relaja, como aquí se regocija. Uno dice cuando uno se regocija hasta se estira, como que suelta el cuerpo, ¿verdad? Eso es regocijarse. Quiere decir así sentirte relajada, ¿verdad? Regocíjate en el Señor, pero siempre. Y si la palabra de Dios dice que siempre, es que quiere decir que sí se puede uno estar siempre regocijando. Siempre se puede estar relajado, tranquilo, en paz. Dice, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mire, bien corto, son 2, 3 versículos
separados el uno del otro. Primeramente dice el primero, el 4, que nos regocijemos, nos relajemos, nos tranquilicemos, nos gocemos, ¿verdad? Y lo vuelve a decir y lo dice 2 veces. Y dice el segundo versículo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y entonces el siguiente versículo nos dice que nuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestra paciencia, todo lo que tiene que ver con tolerancia, con paciencia, con, con todo lo que nosotros podamos darle a los hombres que le lleven paz, dice, ¿verdad? Dice, vuestra gentileza sea conocida. ¿Por qué dice? Porque cuando nosotros tenemos un buen, ¿cómo se dice? Nosotros lo decimos testimonio, pero una buena, la palabra se me fue. Cuando alguien, alguien puede hablar de ti bien, cuando dice, wow, voy a ver que aquella persona es así, hablando de gentileza, de todo lo que es amable, de todo lo que es bueno, de todo lo que es paciente, de toda aquella que cuando somos personas que servimos, que ayudamos, nos gusta ayudar a los demás, o cuando somos personas así, ¿verdad? Dice, entonces vuestra gentileza. ¿Por qué? Porque esas otras son las de las cosas que a nosotros nos producen paz, que nos producen tranquilidad, saber que las personas tienen un buen concepto de nosotros. Esa era la palabra, concepto de nosotros, ¿verdad? Entonces estos 3 versículos vienen añadidos, estos 2, con el que te voy a leer, que dice el 6, por nada estéis afanosos. O sea, fuera de que tú tienes primeramente que relajarte y sentirte tranquilo, si sabes que ese es el bien a las personas, y eso es suficiente, tiene que ser suficiente para ti, sentirte que las personas tengan un buen concepto de ti, que no tengas problemas con nadie, que no andes en pleito con nadie, que no andes peleando con el mundo, que no sepas que aquella gente ahorita no puedes tener paz porque simplemente sabes que te peleaste con alguien, lo ofendiste, le robaste, lo agrediste, lo perjudicaste, y eso te va a robar la paz, ¿ok? Te va a empezar a preocupar, vas a empezar, ese pensamiento anda ahí, ¿ok? Dice el 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el versículo que Dios me daba, el 7. ¿Por qué? Y la paz de Dios que sobrepasa todo problema, sobrepasa toda enfermedad, sobrepasa toda necesidad económica, sobrepasa toda debilidad, sobrepasa toda preocupación, sobrepasa todas las cosas. La paz de Dios, la paz que Dios nos da, que necesitamos en el momento preciso para vivir el momento preciso, exacto. Yo le dije hace un rato, venía en la carrera, quería salir del trabajo tan temprano, pero no pude. Quería porque tenía tantas cosas que hacer, tantísimas cosas que hacer, que yo lo único que quería llegar era hacer más que hacer. Y pensar que simplemente por tomar en ese instante algo que es tan importante como un descanso, me produjo tanta paz y me quitó todo, me descargó toda esa adrenalina que anda uno con el corre-corre de la vida diaria. Esa adrenalina que te corre o esa ansiedad que te corre, ¿verdad? Dicho de otra manera, la ansiedad que te corre cuando estás en el trabajo y tienes una preocupación, o estás trabajando y estás enfermo, o tienes un niño enfermo, o tu matrimonio está malísimo, te peleaste con tu esposo, o con tu esposa, con tus amigos, o en el trabajo tienes un problema grave, o cuando sabes que necesitas dinero para algo muy especial y es muy importante y lo necesitas, o cuando entonces empiezan las preocupaciones. Dice la palabra, dice aquí en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Primeramente, Dios quiere guardar el corazón de nosotros. Y segundo, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los pensamientos. Guardará nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los pensamientos. Y me di cuenta, entonces, entre un montón de reflexiones que he escrito porque me interesan para poder predicar, escuchaba una reflexión sobre soltando el vaso, soltarle el vaso, soltar un vaso. Entonces, un psicólogo le puso a una persona que cargara un vaso y le dijo, ¿cuánto crees que pesa ese vaso? Un vaso, te estoy hablando de un vaso de agua. No importa si es de vidrio, si es de metal o si es de plástico. Los de plástico pesan menos, los de vidrio pesan
un poquito más, pero uno de metal, de hierro puede pesar más, un poquito más el vaso, ¿verdad? Con agua. Pero ¿qué puede pesar un vaso? ¿Verdad? Pero póntelo en la mano, o sea, poniéndome un vaso, le digo, ¿cuánto crees que pesa este vaso? Entonces empezó, no sé cuánto pesará un vaso, pero la cantidad que tú le quieras poner que pesa un vaso. Pero carga un vaso que no pesa tanto, cárgalo por un rato y no va a pasar nada. Pero cárgalo más tiempo y va a empezar a pesarte más. Si lo cargas por muchas más horas, el brazo te va a empezar a doler. Haz el experimento si quieres, ¿ok? Yo no lo voy a hacer. Pero sí sé que esto es así. Sí sé que es así. Sí sé que es así porque sostener algo que no pese tanto, una libreta, sostenerla en esta posición, aunque no tenga mucho peso, lo puedes aguantar un rato, pero ya pasando unas horas, esto te va a pesar. Y no es que el vaso esté pesando más, sigue pesando lo mismo. La situación es que lo sigues cargando y llega, este psicólogo dice que llega un momento y le dice, cárgalo. Si lo cargas por horas te va a doler el brazo. Si lo cargas por todo un día, el brazo se te va a empezar a entumir, pero si no lo sueltas, después de que se te entume, esto puede llegarte a causar una parálisis. Escucha bien lo que dice una reflexión, ¿verdad? Simplemente cargar un vaso, ¿verdad? Cargar un vaso. Entonces, la reflexión es esta, que los pensamientos son así. Los pensamientos son como este vaso de agua, que entre más tiempo los cargas, más te van a pesar, más te van a doler, más te van a afectar. Por eso Dios es tan importante en nuestra vida, para nosotros no cargar esos pensamientos por tanto tiempo, ese problema, los problemas, los pensamientos, porque lo primero que un problema hace es llenar tu mente. Tu mente, entonces está ahí, lo piensas en un rato, en el instante, sabes que está el problema y lo piensas por un rato y si lo olvidas, al rato estás tranquilo. O sea, ya no sientes esa carga, no sientes esa preocupación. Pero si lo sigues cargando por más rato, por horas, y ese pensamiento está ahí, empieza a producirte dolor de cabeza, empieza a producirte dolor en el corazón, preocupación, ansiedad, desesperación, falta de aire, empieza a afectarte. Lo mismo que cargar este vaso con agua, no es que se vaya pesando más, el asunto es por cuánto tiempo lo cargas. Entonces nuestros pensamientos tienen que ser así, para nosotros no tener que afanar. Dios nos dice en su palabra, no te afanes, porque ya el afán va más allá de lo que simplemente el momento de aceptar el problema o de aceptar el momento de recibir, asimilar que hay un problema, que hay una enfermedad, que hay algo, pero en ese momento, ¿verdad? Cuando en ese momento está eso y lo andamos cargando por rato el pensamiento está, y hoy estoy enfermo y me voy a morir, y ya empezamos con que me voy a morir y me voy a quedar así, me voy a hacer, y eso empieza a afectar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Y ese pensamiento tanto está en la cabeza que empieza a dolernos la cabeza, empieza hasta presionarnos la vista. Entonces, por eso Dios dice, no estés afanoso. Pero para esto déjame decirte que son muchos años ah, con esa cercanía con Dios, con esa comunión con Dios, con esa experiencia con Dios, vivir nuestras experiencias, pasar nuestras experiencias, nuestros problemas con Dios, cuando las vamos pasando y nos damos cuenta que la verdad es que es cierto, cuando tenemos a Dios, esa es la diferencia de no tenerlo, porque cuando tienes a Dios, su palabra te anima, su palabra te ayuda a soltar esas preocupaciones, a dejar de pensar en ese problema, a dejar de pensar en aquello que nos está afectando y saber que hay cosas simplemente si no tienen solución, ¿verdad? Vamos a poder sobrellevarlas. Yo te decía, lo único que sí no tiene solución es llegar hasta el punto de saber que estamos entre la vida y la muerte. Cuando estás ahí, no hay nada que te preocupe más si tienes deudas, si tienes, oh, wow, dejé la comida, no hice la comida, no limpié la casa, no hice esto. No, cuando uno está en ese punto donde ya lo único que no tiene solución, que es la muerte, y estamos a ese punto, lo único que te decía que nos preocupa simplemente es ponernos a cuentas con Dios. Y es muy interesante esto. Me gusta mucho pensar y reflexionar a mí sobre cada momento de mi vida cuando he pasado momentos cuando a veces que hasta el dolor no lo aguanto tanto, que ha llegado a puntos donde a veces no aguanto el dolor en mi cuerpo y llega ese momento y donde digo, Señor, pero estoy viva.
O sea, si siento dolor es porque estoy viva, todavía siento. Señor, todavía puedo vivir, puedo caminar, puedo comer, puedo respirar, todavía puedo abrazar a mis hijos, todavía puedo verlos, todavía puedo hacer algo. Señor, todavía puedo. Hay muchos que no pueden. Entonces nos damos cuenta de que Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, guarda nuestro corazón de no andar cargando estas preocupaciones y estos afanes. Entonces Dios dice que Él es el que guarda nuestro corazón. Porque sabes, cuando hay tantas experiencias que te quisiera contar, yo he vivido tantas experiencias que he vivido, donde a veces una simple preocupación, algo que ahora lo veo como nada, de lo cual me arrepiento de un momento haberle prestado tanta atención, que me robó parte de mi vida, me robó parte de mi salud, porque muchas de las consecuencias que vienen en nuestra vida, en nuestro cuerpo, por la salud, es por los afanes que tenemos, por la ansiedad del mundo. La mayoría de las personas, aún sin darse cuenta, están sufriendo estrés, están sufriendo ansiedad, están sufriendo, cayendo en la depresión después del estrés. ¿Por qué? Porque no han aprendido, ¿verdad? No tienen a Dios primeramente, o aún algunos teniendo a Dios, no recurres a Dios, estás buscando y preocupando, guardando, teniendo tus pensamientos, buscando la solución, cuando lo primero es que hay que tener es paz en Dios. Encontrar y saber que Dios nos va a dar la solución en su palabra. Su palabra nos va a fortalecer primero, nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a pensar, nos va a ayudar a en ese momento descansar y poder seguir adelante con las cosas que tienen solución. Lo mío tiene solución, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte, yo te lo decía. Así que no te afanes. Es necesario Dios en nuestra vida. Dios, eso es lo que quieren las personas, porque muchas personas pueden vivir bien 3, 4 días sin afanarse, sin preocuparse, pero cuando viene el problema, muchas personas pierden la vida, muchas personas caen enfermas, muchas personas pierden su matrimonio, pierden a sus hijos muchas veces, por un momento de desesperación y de afán, de angustia, de ansiedad, de preocupación, pierden muchas cosas porque simplemente no aprendieron a tener paz, porque no han encontrado esa paz que solo Dios da, no como el mundo la da, sino Jesús le decía a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da, no como el mundo, la cual su paz se encuentra en cuando están bien, cuando tienen dinero, cuando los problemas se solucionan, entonces vienen a tener paz, cuando tienen todo, cuando su matrimonio está bien, entonces tienen la paz, o cuando sus hijos están bien, tienen paz, pero cuando vienen los problemas, que es donde realmente se demuestra la paz, que sobrepasa el entendimiento de las personas, porque esto es, dice lo que las personas tienen que aprender a saber. Nosotros como hijos de Dios, tú que me escuchas ahí como pueblo de Dios, como hermanos que somos, tenemos que ser ejemplo para las personas de fuera, que en medio de tu preocupación, en medio de tu necesidad, en medio de tu problema, en medio de cualquiera que sea tu circunstancia, tú sonrías. Tú siempre estés contento, siempre estés regocijándote, relajado, tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque tus pensamientos y tu corazón y tus pensamientos sabemos que Dios los guarda. Así que en este día yo quería hacer esta reflexión. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros por no soltar un pensamiento, por no soltar una preocupación, por no soltarlo, llega a afectar nuestra salud, nuestro corazón, viene a afectar nuestro cuerpo, viene a afectar nuestra cabeza, todo, ¿verdad? En la reflexión del vaso. Es que un vaso no es que pese, y es muy cierto. Cualquier cosa pequeña, cárgala por un buen rato y te vas a dar cuenta. Y así es lo mismo, experimenta, haz el experimento pero con un problema. Piensa todo el día en el problema y vas a ver cómo te vas a terminar en el día. Yo recuerdo cuando las experiencias que tenía, cuando a veces andaba siempre pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, yo terminaba el día como hasta con un dolor acá. No sé, experimentalo a veces con dolor acá, con esta ¿cómo se llaman? Las encías, con el dolor de cuello, con una bola por acá en el cuello del estrés, tanto pensar y pensar y pensar, cargando el vaso por horas, cargando ese vaso que no pesa gran cosa, es simplemente que como no lo soltamos, ¿verdad? O no lo dejamos un rato y lo ponemos en una mesa para descansar y lo volvemos a cargar, porque así son los problemas. Los problemas son, y Dios nos ayuda a dejarlos y descansar en el Señor, dejárselos al Señor y dejarle nuestras cargas a Él. Y Él, ¿verdad? Cuando descansamos, nuevamente tomamos fuerza para volver a tomar ese problema y esperar en Dios para saber que todo tiene solución. Así que en esta noche
Yo quería traerte esta pequeña reflexión. Suelta el vaso, suelta los problemas, suéltalos. No dejes que estos anden vagando siempre en tus pensamientos. No dejes que estos se vayan a tu corazón, porque simplemente dice que muchas veces cuando nosotros dejamos estas cosas, por eso nos afectan, por eso nos dañan. Por eso, ¿por qué? Mire, un ejemplo muy simple es así. A veces cuando estamos yo he visto este ejemplo no solamente en mi propia experiencia, sino con muchas personas. Cuando tú tienes ese pensamiento ahí y vaga y estás en una necesidad, vamos a ponerlo así, en la necesidad porque es donde más se perjudica nuestro corazón. Cuando hay mucha necesidad y tenemos una necesidad grande, ¿verdad? Y no aparece nadie. Bueno, yo digo al decir nadie no estoy hablando de Dios, porque Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos deja. Pero cuando estamos esperanzados o pensando en ¿quién me va a ayudar? Sin antes preguntarle primero a Dios, sin antes primero pedirle a Dios. Entonces nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos ahora por dónde y empezamos a buscar la solución en las personas, déjame decirte que nuestro corazón se afecta, porque cuando estamos esperando la solución en las personas, la ayuda en las personas, déjame decirte que nuestro corazón se daña. Se daña. ¿Por qué? Porque eso viene a perjudicarte. Lo digo por cositas tan pequeñas que a veces a mí me pasan. Y digo, no, yo no puedo permitir que esta cosa tan pequeña, que esto tiene solución y esto no es un problema, voy a dejar que dañe mi corazón, que me dañe mi corazón guardando resentimiento con alguien o diciendo por qué no me ayudan o por qué es esto. No, porque nuestro corazón debe ser guardado y Dios lo guarda. No, ¿sabe por qué? Porque eso no es importante, porque al último Dios siempre nos pondrá la solución. Así que tenemos que, y solamente Dios hace esto. Muchas veces, muchas personas se dañan así, dañan su corazón, sus pensamientos después andan pensando en aquella persona, ya pensando es mala, malagradecida, y empezamos a llenar nuestros pensamientos de cosas mal. Y no es así. Se lo digo por experiencia y se lo digo, yo le decía lo que el Señor me decía camino acá, tus experiencias son como un tesoro, ¿verdad? Siempre y cuando tú las sepas valorar y sepas sacar, ¿verdad? De ese tesoro, todas las experiencias, buenas o malas, cualquiera es para enriquecer a otros, para que otros no tengan que pasar lo que muchas veces nosotros pasamos cuando no conocíamos la palabra de Dios. Pero ahora déjame decirte que Dios es el que puede hacer esto, guardar tus pensamientos y ayudarte a descargar los problemas, a dejarlos en Él y poder descansar, y poder descansarlos y poder seguir para adelante. Así que en esta noche, ¿verdad? Deja tus problemas, suéltalos, déjalos un rato, no los cargues tanto, porque a la larga del tiempo, entre más tiempo los cargues, entre más tiempos en el pensamiento, en el corazón, te van a pesar más. Así que en esta noche, esta era mi reflexión, ¿verdad? Y por nada estéis afanosos. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya llegamos al punto donde estamos, que vemos la muerte cerca, de verdad que ahí le pasa a uno. Yo he contado muchas veces aquí las experiencias que he tenido, y en ese rato de verdad que yo tomo con más ánimo la vida, sigo con más ánimo a la vida adelante, y ¿verdad? Y después pasa el tiempo otra vez y se me olvida otra vez ahí vengo otra vez a tomar fuerzas de Dios y saber que la verdad es que Dios tiene la solución de toda nuestra vida. Dios tiene en control todo, y lo más importante es la vida y la salud. Así que en esta noche, que Dios te bendiga y deja tus cargas en el Señor. Ven a Cristo, que Él quiere tomar tus cargas. Que Dios te bendiga.